Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Carmen Alba por aquí, mamá emprendedora RD a la orden. A los que se conectan por primera vez, pues bienvenidos a la comunidad. Esto es una tribu que lo que buscamos es pues apoyarnos entre todos en todos estos diferentes roles que nos tocan en nuestro diario vivir. La idea es pues que podamos apoyarnos mutuamente, que ustedes puedan compartir con nosotros, que puedan compartir con nosotros sus inquietudes, que puedan comentarnos cosas que les gustaría que tratáramos y pues ir viendo sobre la marcha de la comunidad pues cómo podemos ir facilitándoles cursos, talleres, informaciones, herramientas, cosas que les puedan servir. Hoy habíamos quedado, según lo agendado, que íbamos a hablar con Margarita Catrenco. Vamos que tenemos a Margarita ya por aquí. Denme un segundito. Y vamos a estar hablando de cómo aprender a priorizar. Vamos a ver, que veo que ya se está sumando. Aquí te veo. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Viendo por aquí que ha sido un tema que ha llamado mucho la atención porque me han llegado muchos comentarios al respecto. Oh, sí, pero qué bueno, me alegro mucho de que Ay, haya mucha gente interesada. Es un tema muy importante y más en este tiempo tan difícil realmente para priorizar, porque la verdad es que no es lo mismo priorizar ahora que hace 10 o 15 años. Es es, totalmente diferente. es una realidad. E inclusive no es lo mismo priorizar antes que después de la pandemia. Así mismo también eso incide bastante. Así es. Así es. Bueno, pues Margarita, primero me gustaría que tú empezaras por presentarte, contarnos qué haces y pues que por ahí entonces entremos luego al tema. Bueno, yo soy Margarita Catrenco, soy psicóloga organizacional de profesión. Eh, Me he dedicado durante 12 años a la consultoría para negocios en el área de planificación estratégica, justamente. Soy miembro, por ejemplo, soy miembro del comité político de País Posible, que es un partido político, y soy también gerente de experiencia del cliente de Sur Dominicano. O sea Buenísimo. que, Bueno, pues ajá, gracias por sumarte, por ser parte de esta comunidad. Ya no es la primera vez que nos visitas, así que nos alegramos que estés sí, de regreso y esperamos que así mismo sigas repitiendo todas las veces que quieras, que estamos para ustedes. Y claro, bueno, pues claro. saludando a los que se van conectando, tengo por aquí a Sabrina, tengo a Eglis, tengo a Bel, hay ya varias personas conectadas. Y desde Chile están atentos por aquí, wow, qué chévere. Pero qué Bueno, chulo. bueno, pues entrando al tema, este fue un tema que nos solicitaron a través de una encuesta que hicimos en la comunidad y pues básicamente era cómo aprendemos a priorizar, sobre todo según la mayoría de las personas que nos solicitaron la encuesta son madres. Ok. Sabes que nosotras las Pero madres mejor pues aún. se nos hace más y muchas, la mayoría además de madres son emprendedoras. Es un factor a tomar en Exactamente. cuenta, que ahí uno como que se le complica más la cosa. Pero hay unas que otras, pues, que igualmente son empleadas y el tema sigue siendo complicado como quiera. No, por supuesto que sí, para todo el mundo es sumamente complicado. ¿Qué es lo que lo hace? Porque yo te decía ahorita que en este tiempo priorizar es más difícil que antes por el asunto de la hiperconectividad y la hiperdisponibilidad que los medios digitales han traído. Porque, por ejemplo, antes, me voy a ir, por ejemplo, nosotras somos del tiempo en que celulares tenían 2 o 3 personas. ¿Quién se podía comunicar contigo? El que te llamaba a tu casa cuando tú estabas en tu casa. Tú no estabas en tu casa, no había forma de comunicarse contigo. Después llegaron los beepers, ¿verdad? Después vinieron las computadoras, los emails, todo el mundo tiene correo, ahora todo el mundo, después todo el mundo tenía celular y ahora todo el mundo tiene WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido una especie de inversión en la responsabilidad de la comunicación. Ahora, por ejemplo, el WhatsApp ha sustituido en gran medida las llamadas. O sea, la gente entiende que tú le escribes algo por WhatsApp y
cargan de la responsabilidad de la comunicación. O sea, ya yo le mandé un mensaje, entonces ellos esperan que tú respondas y que respondas rápido. Se ha convertido en algo tan común, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. O sea, es algo que ya, inclusive la gente para felicitarte de cumpleaños, te manda un mensaje por WhatsApp y ahí quedó. Exactamente. Entonces, por ejemplo, para nosotras que vivimos el tiempo antes de la existencia de todo eso, nos es más fácil, por así decirlo, contrastar y darnos cuenta de qué es lo que ha provocado la disrupción. Pero para la gente que es joven, por ejemplo, el que tiene 20 años ahora, o que el que tiene 25 años, ha vivido todo el tiempo bajo este esquema. No sabe cómo era antes. Entonces, esa es su vida. Esa hiperconectividad e hiperdisponibilidad siempre ha sido una realidad para ellos. Entonces, es más difícil uno salirse. Porque, por ejemplo, yo tuve que asumir y tomar ciertas decisiones por la manera en que eso me estaba afectando. O sea, yo tengo 39 años y yo soy hipertensa desde hace 9 años. Wow. ¿Por qué? Justamente porque yo me dejé envolver en ese estrés de querer complacer a todo el mundo, de estar disponible para todo el mundo, de responderle a todo el mundo rápido, de sobrecargarme de todo eso que sabemos. Sí, que nos y eso le suma a que uno no tiene horario, entonces. Porque el celular no lo tiene encima 24/7. Exactamente, el celular está encima 24/7, entonces uno que es mujer y encima perfeccionista, que entonces ahí es que se complica más, porque hay gente que le da par de dos y no le importa quedar mal y ese sí no tiene problema, porque ese recibió un mensaje, si lo leyó no lo leyó bien, y si no tan bien, y si te cumplió tampoco tan mal. Pero el que es responsable, el que tiene una necesidad de dejar una huella, hacer bien su trabajo, pues entonces se complica más aún. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Como te decía, yo tuve que desarrollar un método para poder delimitar, porque ¿qué es lo que significa priorizar? Priorizar es justamente eso, tú poder discriminar entre todo lo que tú tienes que hacer, a qué tú le vas a dedicar la mayor parte del tiempo. Eso es lo que de eso es que se trata, saber priorizar. ¿Y para qué? Para lograr tus objetivos personales. Porque es así como decía una frase. Si tú no has decidido tu sueño, tú vas a vivir para hacer el sueño de otra gente. Entonces, así mismo es en este caso. Cuando tú no priorizas lo que tú tienes que hacer, entonces tú entras en el plan de trabajo de otro. Porque entonces tú te dejas envolver en todas las prioridades que los otros te imponen a ti. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ojo, porque esto que estoy diciendo también se puede malinterpretar. Yo no estoy diciendo que, porque la vida de todo el mundo se trata de servirle al otro. O sea, estamos en donde sea que estamos para satisfacer el requerimiento de otro. Ahora, ¿qué tú tienes que asegurarte? De que satisfacer ese requerimiento esté alineado con el objetivo que tú tienes para ti. ¿Ok? O sea, que dentro de tu objetivo esté o la relación con esa persona o la satisfacción del requerimiento de esa persona. Claro, y bueno, también vamos a que están las prioridades a nivel laboral, las prioridades a nivel familiar, o sea, hay diferentes áreas. Exactamente, que esa es la otra cosa que tenemos que ver. Entonces, por ejemplo, para darle un contexto general, antes de entrar ya a la metodología específica, lo primero es que nosotros tenemos que haber definido nuestros objetivos personales. No podemos priorizar así de que, ay, voy a llegar a priorizar y no, sino que tú primero debes haber definido tu objetivo personal. ¿Ok? Entonces, la segunda cosa que tú tienes que lograr es diferenciar lo que es importante de lo que es urgente. Y eso es muy importante tenerlo bien presente. Y lo vamos a poner con un simple ejemplo. Tal vez tú saliste de tu casa, ¿verdad? Y te vas a reunir con alguien que quiere ser socio tuyo para montar un negocio.
¿Qué es eso? Eso es importante. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a lograr un objetivo tal vez de profesional o económico. Entonces, esa actividad a la que tú vas es importante. Pero de repente te llama tu hijo de la casa y te dice, mami, aquí huele a gas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entonces hay algo urgente, que es que tú tienes que atender que posiblemente tú tienes un escape de gas en tu casa y que tus hijos están en peligro de una explosión de morirse quemado. Entonces, ¿qué tú haces? Tú suspendes tu actividad importante para atender algo que es urgente. Entonces, ¿cómo distinguimos lo que es importante de lo que es urgente? Lo urgente es aquello que presenta un riesgo inminente, ya sea para yo lograr un objetivo o para evitar un daño. ¿Ok? Eso es algo que si no lo hago ahora, voy a tener daños mayores. O sea, me causa más daño el no atenderlo ahora que sí atenderlo. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Aquello que me permite lograr mi objetivo de corto plazo o de mediano plazo. Las cosas que van alineadas, ya sea con mi misión o con mis objetivos que yo me he planteado de manera personal o profesional. Margarita, y Entonces, cuando surge algo urgente como ese caso que planteas, ajá. pero vamos a decir que tú te puedes plantear opciones de, ok, ¿hay alguien que pueda resolverlo para yo no tener que cancelar o yo tengo que ir yo? No, claro, eso es algo que tú tienes que evaluar en ese momento. Pero ya ahí entonces deja de ser urgente para ti, ya es urgente entonces para otro. ¿Okay? Y eso es algo que también es muy importante en este proceso, que es tú aprender a delegar. Porque si tú, y especialmente si tú diriges un equipo, entonces tú tienes que saber en quién vas a delegar qué cosa. Okay. Entonces, la otra cosa que tenemos que saber es que si yo estoy teniendo continuamente cosas urgentes, es porque en alguna parte está fallando mi sistema de gestión y de planificación. ¿Por qué? Porque se supone que yo me planifico justamente para evitar los riesgos, para atender con tiempo, con previsión, las cosas que se supone que tengo que hacer. Si yo ¿Sabes que estoy me encanta que este live ha venido justo después de otro que hicimos que hablaba de la procrastinación, ok, donde, o ok, sea, si tú trabajaste aquello ya y no estás ajá, procrastinando, pues no debería de haber tema, ¿verdad? exactamente, exactamente, así mismo es. Y, por ejemplo, porque ya la procrastinación es algo muy personal, pero sucede, por ejemplo, mucho en las empresas donde todo lo que se presenta es urgente, y todo es para hoy, y tal cosa, y necesito para hoy no sé qué. Entonces, cuando en tu trabajo, de manera consistente y persistente, se te están presentando cosas que son urgentes, es porque hay alguien en la cadena que no está alineado con planificarse. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que ingresar en nuestro chip. La importancia de planificar. Si usted está aquí viendo esto es porque usted quiere empezar, si no ha empezado, o seguir profundizando en sus habilidades de planificación. Porque priorizar es una actividad que se enmarca dentro de vivir una vida planificada. ¿Okay? Entonces, tercera cosa que tenemos que tener bien pendiente. Hay que saber qué estamos dispuestos a sacrificar. ¿Y a qué me refiero con sacrificar? Hay que saber que vamos a sacrificar o actividades o personas cuando decidimos vivir de manera priorizada, o sea, cuando estamos priorizando. ¿Por qué? Porque priorizar justamente significa discriminar, o sea, sacar, dividir esto de aquello. Entonces yo tengo que saber que no voy a poder hacerlo todo, porque ese es otro mito que tenemos que romper, de que podemos hacer todo en la vida y todo lo que tú quieras tú lo puedas tener. Eso no es verdad. Usted va a poder tener una serie de cosas y esa serie de cosas van a venir a expensas de sacrificar otras. Ese mito de que usted va a tener todo, eso no es verdad.
Entonces, usted tiene que saber qué usted está dispuesto a sacrificar en esa priorización. Por ejemplo, una de las cosas que a mí personalmente me abrumaba era este tema de la hiperconectividad con todo el mundo, de que todo el mundo te escribe y que no sé qué. Y por ejemplo, había cosas como esos días de felicitaciones colectivas. Eso a mí me ponía loca, porque entonces, por ejemplo, los días de la madre. Anteriormente, el Día de las Madres, a ti te felicitaban tus hijos, tú felicitabas a tu mamá, a tu madrina, a tu suegra, y tú te dedicabas a disfrutar tu Día de las Madres, ¿verdad? Hoy en día ya eso no es así, ahora tú tienes que felicitar a todo el mundazo, a todo el vivo, porque entonces todo el mundo, por todos los grupos de WhatsApp, te empiezan a mandar 500 mensajes de feliz Día de la Madre, que qué sé yo qué, y los grupos de la iglesia, y los grupos de aquello, y los grupos del otro. Entonces tú, en vez de disfrutar para ti tu día, tú te tienes que dedicar tiempo a satisfacer la expectativa del otro de que lo felicite. Entonces, esa fue una de las cosas que yo decidí sacrificar. Yo dije, no, yo el Día de las Madres voy a disfrutar a mis hijos, voy a felicitar a mi suegra, a mi madrina, a la gente que me toca felicitar, y me voy a olvidar del WhatsApp y de todos los mensajes y de nada de eso. Entonces, a eso es que yo me refiero con saber, y te digo esto que puede ser, pero eso es algo sencillo, pero así mismo puede ser que tú tengas que llegar inclusive a sacrificar una relación tal vez de amistad con alguien que se dedica a chuparte mucho tiempo llevándote chisme, por ejemplo. Sí. Que eso es algo que tú dices, bueno, que me está tomando demasiado tiempo y tal vez hasta me drena de una energía negativa, me pone de mal humor, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que saber que tal vez esa relación o tú tienes que irla limitando o inclusive eliminarla. Sí, totalmente. Ay, y el tema del sacrificio también puede ser un sacrificio temporal. Por ejemplo, cuando uno está en la universidad, en época de examen, uno sacrifica la chercha. Cuando uno está iniciando un proyecto, mientras uno está en la etapa de inicio, uno hace ciertos sacrificios y ya a medida que el proyecto avanza, pues entonces tú retomas algunas cosas. Puede ser un sacrificio temporal. Exacto, o por ejemplo, tú quieres priorizar tu salud física y eso significa que tú te vas a levantar a las 5 de la mañana, tú estás sacrificando tu sueño, o sea, tu tiempo de dormir. Entonces, a eso es que me refiero cuando tú tienes que saber qué sacrificio te cuesta lograr eso que vas a priorizar. Entonces, el otro elemento a tomar muy en cuenta es qué tú vas a usar para optimizar tu salud mental. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros vivimos sobrecargados de cosas. Por ejemplo, y te voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo empiezo mi día en hipercarga. O sea, yo empiezo a hacer una cosa y sigo con la otra y sigo con la otra. Y eso como que eso me va agotando la pilita. O sea, yo empiezo como los celulares, con la carga llena y así va bajando el día y cuando el día se acaba ya yo estoy como en baja. Sí. Pero, por ejemplo, ese estar constantemente en ese lleno de actividades y de cosas y todo el tiempo haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, se convierte eventualmente en algo que te va drenando un poco, te cansas mentalmente, te cansas físicamente. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es que de vez en cuando, de cuando en vez, me voy, por ejemplo, para la playa, me voy para la montaña, me paso un tiempo en la naturaleza. En esos lugares, por ejemplo, cuando yo me voy a la montaña prácticamente no hay señal. Los fines de semana yo difícilmente reviso el WhatsApp. Entonces son cosas que me permiten un poco desconectarme de esas cosas que me drenan. La otra decisión que yo tomé, por ejemplo, es priorizar la llamada como forma de contacto.
Pues el que me escribe por WhatsApp y que pensando que con eso se va a asegurar que yo le voy a responder, yo tal vez tengo más de 3,000 mensajes en el WhatsApp sin revisar. Entonces, ¿qué yo hago, por ejemplo? Porque cuando a nosotros en el colegio nos daban comunicación, nos decían que el responsable de la comunicación es el emisor. Yo que estoy comunicando soy la responsable de que mi mensaje llegue y sea entendido por la persona que me está escuchando. Inclusive Claro. yo debo de adaptar mi lenguaje al público que me está oyendo. ¿Okay? Entonces, si yo le mando un mensaje a alguien porque necesito algo de esa persona, yo soy responsable de asegurarme que ese mensaje llegó. Entonces, por ejemplo, si para mí algo que yo voy a comunicar es muy importante, yo tal vez te mando un correo o te mando un WhatsApp, pero te llamo para Asegurarte que lo recibieron. asegurarme de que hablé contigo sobre sobre la comunicación. Entonces, asimismo, para mí, por ejemplo, la llamada sigue siendo importante. O sea, yo no estoy, esa cosa de escribir por WhatsApp y esas cosas, obviamente yo lo uso. Pero mi mecanismo principal de comunicación es la llamada. El que me quiera contactar seguro, me llama por teléfono. Okay. Entonces, bueno, terminamos con lo que sería la panorámica general, las cosas, las generalidades sobre el tema. Y ya entonces vamos a hablar un poquito ya de la metodología per se. Okay. Bien. O sea, y les voy a hablar de lo que yo he hecho que me ha funcionado para tener un poco de paz mental. Amén. Y un poco de... Exacto. Entonces, si quieren, busquen algo con que anotar para que puedan ir anotando el paso a paso. Okay. Entonces, lo vamos a dividir en dos. El nivel básico, ¿verdad? Lo más sencillo que usted puede hacer y algunas cositas de un nivel un poquito más avanzado. Entonces, vamos a empezar con el nivel básico. En el nivel básico, lo primero que nosotros tenemos que hacer es declarar un enunciado de nuestra misión, o sea, entonces, de nuestra misión como persona, qué me define a mí como persona, qué es lo que yo quiero ser. Y, por ejemplo, les voy a poner aquí la que yo usé para mí, la tengo aquí anotada para compartirla con ustedes. Mi misión, la de Margarita, mi misión es vivir en gratitud, amor, colaboración y servicio. Ser lo mejor que pueda ser e inspirar a los demás a hacer y ofrecer lo mejor de sí mismos para el servicio de sus familias y de su país. Esa es mi declaración de misión, ¿verdad? Entonces, luego de que usted tenga su misión, eso también tiene que ir acompañado de unos valores. ¿Cuáles son los valores que a usted como persona lo definen? ¿Cuáles son los principios fundamentales que rigen tu vida? ¿Por qué es importante tener claro cuáles son tus valores? Porque las decisiones que tú tomas, de acciones que vas a hacer, lo que tú tienes que hacer es filtrarlas a través de tus valores. Entonces, cada vez que se te propone algo o que se te presenta en una situación en la que tú tienes que tomar una decisión difícil, la guía son tus valores. Por ejemplo, mis valores son integridad, pasión, excelencia, gozo, respeto y aprendizaje y crecimiento. Esos son mis 6 valores. Entonces, cada uno obviamente tiene su definición también, que yo se la hice. No fue que la busqué en un diccionario, sino que es lo que yo definí que vivir ese valor significa para mí. Entonces, yo filtro todo lo que yo decido y la manera en que yo vivo, cómo me relaciono con los demás, etcétera, etcétera, a través de mis valores. Entonces, ese es el paso número 2. Tener bien claro cuáles son sus valores. Entonces, una vez que usted ha definido eso, usted va a identificar cuáles son los roles que usted juega en su vida. ¿A qué yo llamo roles? Por ejemplo, como tú decías ahorita, mi rol de mamá. Yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy mujer. Eso es muy importante también que nosotras las mujeres podamos sacar ese rol aparte. Porque una de las cosas que nos pasa a nosotras las mujeres es que justamente por entregarnos a todos los demás,
nos olvidamos de dedicarnos tiempo a nosotras mismas. Entonces, esa parte es muy importante que nosotros la segmentemos. Yo soy mujer, soy mamá, soy esposa, por ejemplo, soy amiga, hermana, todos los roles que usted tenga de acuerdo a cuál es su situación personal. Y entonces también están los roles que son ya, que no son los personales, sino que son lo que tienen que ver con tu trabajo, tu actividad profesional, tu actividad de negocio, cuáles son los roles que tú tienes, por ejemplo, como emprendedora, como líder, como ciudadana. Por ejemplo, uno de los roles que yo tengo es de ser una ciudadana responsable. Como yo les dije ahorita, yo milito en País Posible, entonces la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía para mí es un deber que todo lo que vivimos en democracia debemos tener, porque la democracia no es simplemente salir a votar cada 4 años, sino que requiere una serie de responsabilidades, de roles que nos toca como ciudadanos por tener el privilegio de la democracia. ¿Okay? Entonces, una vez que usted ha definido todos esos roles, estamos hablando, recuerden, nivel 0, ¿okay? El nivel 0 de planificación y de priorización. Entonces, una vez que yo he identificado todos mis roles, yo una vez a la semana, preferiblemente yo lo hago los domingos a las 8 de la noche, mientras mis hijos están preparando sus mochilas para el otro día, su uniforme. Entonces, yo me siento y identifico por cada rol cuáles son las actividades que tengo que hacer en esa semana. Por ejemplo, en mi rol de ama de casa, tal vez tengo que pagar una tarjeta, pagar la luz, en mi rol de mamá, por ejemplo, tal vez hay un paseo del colegio, o hay que pagar la mensualidad, o hay que comprarle un termo nuevo porque botó el que tenía. O sea, todas las actividades que te tocan hacer en cada uno de esos roles, tú los vas anotando ahí. Entonces, ya después de que tú tienes tu tablero de, ok, mujer, por ejemplo, tengo que ir al salón, arreglarme las uñas, tengo que ir a comprarme una blusa, tengo que, lo que sea que tú te vayas a hacer para ti en esa semana. Una vez que ya tú tienes eso, entonces tú tienes que discriminar ahí qué es lo importante y qué es lo urgente. O sea, tú tienes que hacerle como un highlight a todo lo urgente. Y luego entonces tú vas a decidir cuáles roles tú vas a priorizar en esa semana. Y esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque lo que yo decía al principio, nosotros tenemos que tener claro que no siempre vamos a poder hacer todo. Y que la base fundamental de lograr el equilibrio es justamente tú saber balancear, que en algún momento, por ejemplo, en una semana tú te vas a dedicar totalmente al trabajo y tú le vas a dar la mayor prioridad del tiempo al trabajo. En otra semana tú le vas a dedicar un tiempo significativo al rol de madre. ¿Por qué? Porque tú tienes que llevar a tus hijos al médico, lo vas a llevar a un paseo, lo vas a llevar a un cumpleaños, lo vas a hacer no sé qué. Entonces, ese es el juego del equilibrio que tú vas a hacer. Es que en cada semana tú vas a distinguir a cuál rol tú vas a priorizar. Okay. Dependiendo de, obviamente, ya esa identificación de actividades que tú previamente hiciste. Hay veces que tú tienes que priorizarte a ti misma porque tienes que ir al médico a resolver cualquier cosa, o priorizas, por ejemplo, a tus padres porque tienes que ayudarlo en X o Y cosa. Ese es el juego de el equilibrio de los roles. Okay, ahí es que entra el equilibrio de roles. Entonces, una vez que ya tú definiste en qué tú te vas a enfocar, entonces tú llevas todas esas actividades a tu agenda de la semana. Entonces, tú pones entonces en cada día qué tú vas a hacer. Obviamente no es que se te va a llenar todo el día, sino que ya tú sepas que para lograr lo que tú quieres hacer en esa semana por ti y para ti, tú tienes que lograr mínimamente esas actividades, que obviamente van a venir en la semana, se te van a sumar los requerimientos del trabajo, cosas que te van a mandar, etcétera, etcétera, pero ya tú sabes que eso es lo mínimo que tú tienes que lograr en esa semana. Entonces, eso es básicamente el nivel 0. Si hablamos de cosas de un nivel un poquito más avanzado, que es, por ejemplo, lo que yo hago un ejercicio de planificación personal anualmente.
Entonces yo por cada rol me planteo objetivos para el año. Por ejemplo, como esposa, por ejemplo, yo decido, mira, como esposa para nuestro aniversario vamos a hacer tal y tal cosa. O yo planifico que quisiera, por ejemplo, salir con mi marido tantas veces al mes, por decir algo. Entonces tú visualizas a un nivel macro tus roles y qué tú quisieras lograr en cada una de esas cosas. Por ejemplo, como ama de casa, qué sé yo, voy a cambiar los cojines, voy a pintar de otro color, o me voy a comprar un juego de sala para la terraza nuevo, qué sé yo. Eso va a depender de la realidad de cada quien. Se plantea sus objetivos en el año y también hacer una planificación inclusive financiera de qué significa, qué me va a implicar cada uno de los roles. Por ejemplo, como madre, a los cumpleaños, por ejemplo. ¿Qué dinero voy a dedicar a los cumpleaños? Si tengo se gradúa uno de los muchachos, ¿qué me va a costar eso en términos financieros? O sea, hay que hacer una planificación financiera en relación a cada uno de tus roles. Eso ya es un siguiente nivel. Como dije, no es que tenemos que empezar por ahí, es que eventualmente uno llega ya a ese tipo de planificación. Y entiendo que ya eso es básicamente todo. Bien, Si pues hay vamos a alguna pasar pregunta. sí, tengo aquí una pregunta que me causó mucha, no risa por burla, sino por me sentí Ajá. identificada, que dice, uno a veces, más que pregunta como un comentario, uno a veces prioriza y lista todo eso y cuando empieza la semana se te cambian todos los planes por cosas de los niños que surgen. ¿Cómo Claro. uno adapta esas planificaciones de prioridades? No, eso justamente así, porque por ejemplo, muchas veces eso sucede porque sucede algo urgente. Se te enfermó el niño, por ejemplo, o te llamaron del colegio que se cayó y se partió y hay que salir huyendo a ponerle punto. Bueno, pues obviamente tú tienes que reprogramar todo, buscarle otro espacio en la agenda a las actividades que te habías planificado, pero lo importante de eso es que ya tú identificaste que era lo urgente de las cosas que tú tenías que hacer. Entonces tú puedes o verificar si puedes tú mismo seguirte encargando de hacerlo o delegarle eso a alguien más. Okay. Por aquí tengo otra que dice, hay un tema que es que cuando uno lista las prioridades, a veces tu prioridad es la familia. Sin embargo, Uh-huh. cuando vas al tiempo que estás dedicando a cada prioridad, te das cuenta que estás priorizando otras cosas. Pero eso es justamente, por eso es que yo hablaba de que uno tiene que ser intencional en esa priorización. Cuando uno no hace esa priorización, obviamente, entonces lo más fácil es caer en dedicarle la mayor parte del tiempo al trabajo, porque es donde estamos todo el tiempo, donde todo el tiempo alguien nos hace requerimientos y donde tal vez uno se siente peor si uno queda mal o no cumple. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son como los perritos y especialmente cuando están así tan chiquitos. De que ellos siempre te van a querer, o sea, ellos siempre te van a expresar amor cuando están niños. El problema viene ya cuando son adolescentes y cuando son adultos que vienen y te recriminan, no, porque tú no estabas cuando yo, que sí o qué, tal cosa. Es así. Mientras ellos están creciendo, muchas veces uno ni siquiera se da cuenta de la manera en que los descuida. Eso a mí misma me ha pasado, porque uno se confía demasiado, o sea, uno da las cosas que tiene por sentada. Damos por sentado a nuestra pareja, damos por sentado a los hijos, damos por sentada las cosas y entendemos que el mayor reto es en el área del trabajo. Y a medida que uno crece y se va desarrollando, se da cuenta de que en el trabajo te sustituyen mañana, lo que no van a encontrar sustituto para ti es justamente tus hijos. Entonces, por eso es que es muy importante encontrar el equilibrio y ser consciente de si estamos cumpliendo o no con esa priorización. Y por eso yo dije del ejercicio los domingos de planificación, porque cuando tú te sientas los domingos, tú revisas qué de lo que tú anotaste lograste,
qué no lograste y qué debes de seguir moviendo para la siguiente semana. Entonces, ese momento te sirve inclusive de reflexión, de decir, mierquina, dije que le iba a dedicar más tiempo a los niños, dije que, por ejemplo, le iba a leer un cuento 3 días de los 5 de la semana y no lo hice. Entonces, eso te permite de determinar si cambiar el curso o no de lo que estás haciendo y de cómo lo estás haciendo. Sí, es así. Aquí hay otra que me comenta y me dice, mira, me siento súper identificada porque como emprendedora, mi negocio y mi familia van ahí en prioridades. Ajá, exactamente. Entonces, sobre todo que es un negocio que está iniciando. Entonces, mis prioridades están muy relacionadas una con otra. Y se me hace difícil sacar el tiempo para la familia porque quiero que el negocio crezca. Entonces, ahí volvemos. Pero justamente ese es el asunto de tu poder decidir conscientemente qué vas a hacer y por qué tal vez es importante en ese momento concentrarte en el negocio. Y saber entonces, recuerden que hablamos al principio de que tú tienes que saber qué sacrificas y cuál es el costo de lo que vas a sacrificar. Y todo también depende mucho de inclusive de la etapa de crecimiento en la que están tus niños, porque no, las ausencias no son iguales en todos los tiempos. No es lo mismo estar despegada de los niños cuando están muy chiquitos, por ejemplo, de 0 a 3 años, eh, que hacerlo, por ejemplo, de los 8 a los 10 o que hacerlo cuando son adolescentes. O sea, eso va a depender mucho. Por ejemplo, los niños son menos dependientes de los padres en la etapa de los 8 a los 12, porque ya tienen una relación contigo como madre bien afianzada, ya ellos están en una etapa un poco neutra de desarrollo, por así decirlo. O sea, ellos de los 8 años hasta los 12 se mantienen siendo niños, ¿verdad? Crecen un poco, pero no es como la primera etapa donde hay etapas de cambios muy drásticos, muy rápido, ni la etapa de la adolescencia. Entonces, ese es un tiempo como que un poco seguro, por así decirlo, para estar un poco despegada y poderle dedicar más tiempo al emprendimiento. Ahí hay que saber cómo jugar. O tal vez, por ejemplo, se puede hacer lo que yo decía, de en una semana, bueno, en esta semana le voy a dedicar full al emprendimiento. Y la siguiente semana voy a sacar, qué sé yo, una tarde o 2 tardes para estar solamente con los niños. Y así tú vas equilibrando. Ay, qué identificada me siento con este comentario. Yo peor aún, soy empleada, pero también soy emprendedora y madre. Ay, 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 ay. O sea que esa lo lleva por 3. Bueno, entonces ahí sí que es verdad que para ella va a ser mucho más importante tener esa priorización segmentada de como empleada, ¿qué me toca hacer esta semana? Como emprendedora, ¿qué me toca hacer esta semana? Y como madre, ¿a qué tengo que darle prioridad en esta semana para poder rejugar? Y señores, acuérdense que es muy importante cuidar la salud, hay que dormir, hay que desestresarse. Mire, para eso hay diferentes herramientas. Está la meditación, el mindfulness, está colorear, está ir a darse un masaje, está irse a beberse una copa con una amiga, está irse a la playa, escuchar la naturaleza, diferentes cosas, porque la verdad, señores, que si uno está todo el tiempo en modo dar al otro y sin recibir nada, el cuerpo pasa factura. Totalmente. Mira, yo llegué, tú lo dices y me estoy remontando a unos meses atrás. Yo estuve en una etapa que estuve haciendo una asesoría con un coach Uh-huh. y lo primero que me hicieron fue, más que enfocarme en la asesoría con el tema de lo que estábamos haciendo, me hicieron una asesoría muy enfocada a la parte de las emociones, de cómo yo Okay. estaba manejando mis emociones y y si yo estaba dedicándole tiempo a ciertas cosas a nivel personal. Me decían, cuando tú te estás bañando,
tú te concentras en el agua que te está cayendo, estás disfrutando ese baño. Y yo, no, yo estoy en el baño, yo estoy maquinando lo que yo tengo que hacer cuando yo salga del baño. Ay, yo totalmente. El baño es donde me genera, a mí se me ocurre la mejor idea mientras esos dos son dos momentos que son mis momentos de genialidad. Mientras me estoy bañando y mientras estoy fregando. Pero de que yo voy a disfrutar, no. Pero es verdad, hay gente que eso se dice, tú tienes que estar presente en el momento que estás viviendo. Esa es una de las premisas básicas de control de la mente y de las emociones, pero a mí particularmente se me hace difícil de que hacerlo en el día a día, no. Yo, por eso te digo, para mí los fines de semana son fundamentales para hacer esa desconexión, porque en la semana de que desconectarme, bueno, muy difícil. Por aquí comenta Joan que la lectura es muy funcional para la tranquilidad. Sí, a veces sí, funciona bastante bien. Hay gente que sí, que le funciona bastante. Y pregunta a Ángela, no me quedó muy claro. ¿La urgencia es lo que surge fuera de lo planificado? La urgencia, lo que es urgente es aquello, puede que esté planificado o puede que no. Lo urgente es aquello que necesita de tu atención, porque no atenderlo te va a generar un daño, ya sea porque es un riesgo inminente para tu salud, para tu estabilidad, para un riesgo, por ejemplo, hasta financiero. Por ejemplo, si te llegó la fecha de pagar la tarjeta, la fecha límite de pagar la tarjeta, es urgente, porque si tú no la pagas hoy, mañana te cobran interés. Eso es una urgencia. Por ejemplo, si te llegó el día ya al límite. Es que tú, ahí, ¿por qué eso es urgente? Porque tú quieres evitar el daño de que tenga que pagar interés. Exactamente. No sé si Comenta se Joan, entendió. sí, sí se entendió. Comenta Joan aquí, esa es la cuestión, delegar y delegar. Eso es lo que más difícil se nos hace. Sí, si tú quieres, después podemos hacer otro live acerca de cómo es la delegación, o sea, la metodología para delegar. Podemos Sí, hacerlo yo creo que perfectamente. te va a ser uno importante, sobre eso, sobre todo para nosotros los control freak. Exactamente. Por aquí No, comenta yo soy Elvis, una también, yo soy una, o sea, que vea. por aquí comentan de Chile, así es, cuidar la salud, hacer ejercicio, desarrollar hábitos de moverse y eliminar el sedentarismo es muy importante. Exactamente, así mismo es. Así es, señorita. Bueno, por aquí no veo más preguntas. Yo creo que ha quedado bastante claro. Bueno, sí me comentan. ¿Podrías compartirnos algo escrito de eso que comentaste? Oh, claro, por Pero supuesto. buenísimo. Le voy a decir que Tú me lo tienes los comparta. correos, tú tienes los correos de ellos. Lo que vamos a hacer es que tú me lo compartes y lo subimos a la página web dentro de las Ah, herramientas. excelente, está bien, perfecto, lo hacemos así. Vamos a hacerlo así. Y así eso le queda a los que estuvieron en el live y a los que lo vean post live también, que le quede eso. Le ponemos la nota al live de que vamos a tener esa información. Excelente, así es. Buenísimo. Bueno, pues Margarita, muchísimas gracias. Creo que le hemos No, sacado mucho provecho a la información y esperamos que sigan haciendo los comentarios y consultas que quieran. Margarita, comparte tus redes para si alguien quiere hacerte alguna consulta luego, que puedan encontrarte. así mismo, mi nombre es Margarita Catrenco, con K las dos veces, Margarita Catrenco, todo pegado, en Instagram me pueden encontrar, aquí mismo. Perfecto. Bueno, en Mamá Emprendedora en el live va a quedar el enlace de las redes de Margarita, cualquier cosa. Y nada, jóvenes, que tengan una feliz noche y esperamos que le saquen provecho a la información y puedan aprender a priorizar. Exacto. Bueno, pues un Cuídense. abrazo a todos. Feliz de Bye, compartir bye. con ustedes este tiempecito. Chaito, bye bye. Chao, buenas noches. Feliz noche a todos. Recuerden que el live queda y pueden compartirlo. Gracias.